Forrester. Muy buenas tardes, amados estudiantes. Hemos dejado de grabar a Rafael Chu para que mis comentarios los anote. Ahora sí se graban los siguientes comentarios del foro. Muy bien, entonces, a continuación explicaremos el diagrama de Forrester del caso del estudio de gestión en España, 2019 al 2023. Perfecto. Una vez explicado el diagrama causal, me gustaría primero identificar cuáles fueron las variables principales, las variables de nivel principales que se han identificado. Una de ellas fueron el endeudamiento tecnológico, el fondo líquido disponible, un momento aquí, el capital o recursos de TI, la utilidad neta, el saldo comercial en TI, la capacidad digital en TI y el empleados en TI. Muy bien, primero abordaremos la primera parte de la parte del financiamiento como tal, endeudamiento tecnológico. Esta variable de nivel se acumula gracias a la entrada, del flujo de entrada del monto del préstamo. Préstamos que pueden adquirir las pequeñas y medianas empresas, las pymes en España. Estas se explican gracias a la inversión esperada en extranjera. La inversión en propiedad extranjera, si se tiene una mayor inversión como tal, se espera pues no tener, invertir o más que nada sacar crédito en la parte de qué fuentes, bancos, sector privado o el gobierno, para poder incrementar este préstamo, pero a su vez el endeudamiento como tal. También por la capacidad de endeudamiento. Esto como se podría recibir como qué tan capaz es la empresa para poder recibir endeudamiento. Eso se explica gracias a la utilidad neta en sus periodos de los ejercicios, bueno, que hace la empresa de manera mensual o anual. Y también gracias a la tasa de La interés que se empresa, aplica. ¿no? La empresa. La empresa. Sí, empresas pymes. No, no, no. Pequeñas y medianas empresas. La utilidad neta de todas las empresas. No, pequeñas y medianas empresas, sí, ingeniero. Recordemos que es pymes De todas las medianas y pequeñas empresas. La utilidad neta de todas las. Exacto, ¿Cuánto fue el año exacto. pasado? La totalidad. No tengo el dato específico, pero sí hay data respecto a eso, ingeniero, de manera anual o mensual. La utilidad neta acumulada de las pymes. Exacto. Es como que si fuera la utilidad claro, la utilidad después de sus ventas, costo de venta, quitándole gasto administrativo, gasto de ventas, gastos financieros y demás. Sale como utilidad neta. La utilidad neta. La utilidad neta es un resultado, por si acaso, no es algo que tiene destinos, por supuesto, se puede estar generando, pero se calcula a partir de ingresos y gastos, ¿no? Bueno, continúo, Ujú. pues vamos a hacer comentarios. Ok, ingeniero. Ahora, ¿cómo este variable de nivel, pues se resta? Se puede, bueno, uno de ellos es el pago de los préstamos, claro está, pues, ¿no? El pago de los préstamos, que también se explica tanto por la tasa del interés como también el plazo promedio de estos préstamos. Y está en promedio, claro está. Aprovechándome que tengo que interrumpir para no hacer comentarios adicionales, es préstamos pagados, cantidad de préstamo pagado o pago de préstamo. No, el pago del préstamo, el monto del pago, el monto, no la cantidad, el No, pero monto del el pago. monto entonces no es pago de préstamo, sino el Exacto. monto del pago prestado. Claro, el monto del préstamo. Claro, cantidad no, porque la unidad aquí son millones o miles de euros. Acá no Por especifica eso, que es el pago, es el monto por inicial. eso, Ajá, monto exacto. del pago. Para que corrijan la denominación, porque pago es un acto, no es una Ok, referencia de una variable. ¿Ya? ok, Continúa, ok. continúa, Gracias, continúa. gracias, gracias por la aclaración. Gracias por la aclaración, ingeniero. Muy bien. Entonces, este eslabón se relaciona principalmente con el siguiente eslabón, que es el fondo líquido disponible. Este fondo se va a acumular gracias al flujo de entrada, tanto como su propio nombre lo indica, la entrada de efectivo disponible. Que esto, pues, a lo largo del tiempo, se puede ir explicando tanto por las utilidades que almacenan, pues, ¿no? las empresas, el saldo comercial en TI. Aquí hemos tratado de dar una posible relación con la parte de comercial, con la parte de exportaciones, importaciones, y claro está también con respecto a la parte del endeudamiento tecnológico, a la parte
del monto de los préstamos, claro está, pues no es un préstamo que recibe, dinero que reciben las empresas y esta, bueno, las pymes en específico, y estas pues no la pueden utilizar para X fines de sus operaciones. Pero este fondo líquido disponible se ve afectado también, o sea, ¿por quiénes? Por el flujo de salida, que es la salida de efectivos. Esta salida de efectivos principalmente la hemos abarcado en una variable auxiliar, que es las deudas, pero estas deudas abarcan otras variables auxiliares, como cuáles, los intereses del otro eslabón, el pago de nóminas, por ejemplo, o los impuestos como tales. Esto pues existirá una expresión matemática para poder abarcarlo todo en una sola expresión y luego ayudarlo o darle como entrada a la salida de efectivos. Ahora, este eslabón, una vez tenido este fondo de liquidez disponible, podemos explicarle con la parte del eslabón de arribita que se llama el capital o recursos de TI, que este capital se va acumulando gracias al flujo de la inversión en capital de TI, explicado por la tasa de inversiones en TI en España, muy bien, y también como entrada al fondo líquido disponible de la variable nivel del eslabón anterior. Y este capital se va reduciendo gracias a la depreciación de TI. Recordemos que hablamos de equipos, hablamos de equipos de software, quizás hardware. Entonces, a lo largo del tiempo sabemos que hay una depreciación, hay una salida de estos, no es que se mantenga su mismo valor. Entonces, esta depreciación de TI se puede explicar aquí, por ejemplo, con la tasa de depreciación. Recordemos que de acuerdo sea el equipo o la cosa que se está, pues, no depreciando, por ejemplo, en equipos, existe una tasa que es fija, muy bien, en la parte ya sea, por ejemplo, en el Perú son el 10%, pero en España sería para buscar el dato respecto a cuál es esa tasa respecto a la capital de recursos de TI. Y también la vida útil promedio de los equipos. Hay una vida útil también, tanto, por ejemplo, en equipos como laptops, por ejemplo, que existen, pues, ¿no? Que son de entre 5 a 6 años, en los cuales se tendría que también considerar en el cálculo de la depreciación en TI. Y ya con esto podríamos darle, pues, significado y entendimiento al eslabón de capital o recursos de TI. A continuación hablaremos, bueno, explicaremos sobre la parte de las ventas que mi compañera Ruth lo va a explicar con más detalle. Ujú. Buenas tardes, profesor, compañeros. Y ahora yo les voy a hablar sobre la utilidad neta. Bueno, esto tiene como flujo de entrada, va a ser acumulada por la facturación del sector tecnológico digital, que se ve afectado por las variables auxiliares de ventas de TI y el IVA, que es el impuesto de valor añadido que tienen los bienes y servicios dentro de España. Como flujo de salida tenemos los gastos, que va a estar influenciada por dos variables auxiliares, como el gasto total en seguridad de TIC y el gasto en sistemas de inteligencia artificial. Luego pasamos con la siguiente variable, que es la del saldo comercial de TI. Como flujo de entrada, este va a tener lo que son las exportaciones, que se va a ver afectada por las ventas que se van a realizar en el sector TI al exterior, y como flujo de salida, las importaciones, que son las compras que se van a realizar en el sector TI. Bueno, y como vemos, las importaciones se ve afectada por lo que es el IVA y bueno, las compras. Ahora hablaremos sobre la capacidad digital en TI, que es la variable que está abajo. Tenemos como flujo de entrada lo que es la adopción de competencias digitales, la cual tiene dos variables auxiliares que van a afectar en el cálculo de este flujo, que es la inversión en capacitación digital y la tasa de desarrollo de competencias digitales. Como flujo de salida está la obsolencia, la cual tiene la variable auxiliar de tasa de obsolencia que va a realizar el cálculo para este flujo. Y bueno, regresando a lo que es la inversión en capacitación digital, que está a la izquierda, este se va a ver influenciado por la tasa de demanda digital interna, que va a influenciar a la tasa de contratación que está arriba. Ruth, una Eh, consulta. sí, ¿Qué es, qué es obsciencia? No, obsolencia. ¿Qué es? Obsolescencia debe ser, ¿no? sí, sí, ¿No? Está mal escrito. se pierde el valor a través del tiempo. ¿Perdón? ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es? Obsolencia, es cuando se pierde No, cuando los conocimientos se van haciendo antiguos por el tiempo. no te entendí, perdón. Disculpe, pero eso no le llegué a escuchar, es que se corta el audio, no sé por qué. Escucha, esa variable no es obsolencia, ¿no? Es obsolescencia. Y entonces, Sí. si es así, esa variable, ¿qué mide? Ya, este va a ser, va a reducir, es decir, el nivel es la capacidad digital. Entonces, como se va a ir deteriorando con el tiempo, esto va a reducir lo que es esta variable de nivel. No entiendo.
¿Qué cosa es la obsolescencia? Primero dime qué es la obsolescencia. Es una Eh, característica en la que algo que tiene ahora, digamos, utilidad, puede tener la misma utilidad después, pero ya puede ser reemplazado por otro. ¿Sí? Esa es la obsolescencia. ¿No? Yo ujú, uso mi calculadora, pero ya ese es obsoleto respecto al computador. Pero mi calculadora sirve, ¿no? ¿Sí o claro. no? Ya, entonces, esa es una característica de los instrumentos tecnológicos, la obsolescencia. Pero ¿cómo se mide? Es la pregunta. Ya. Bueno, esa es una buena pregunta. Ahorita no recuerdo cómo era, pero lo encontramos en un artículo y no me fijé bien en la unidad. Entonces, continúa nada más. Sí. Ya, bueno, siguiendo con la explicación arriba, en la tasa de contratación, vemos que este va a afectar a lo que son el flujo de contrataciones en TI, el cual también se va a ver afectada por la variable auxiliar de gastos de transformación digital y vacantes de TI, lo cual va a ser un flujo de entrada para la variable de nivel de empleados en TI. Bueno, también vemos que su flujo de salida ahí es la salida de empleados en TI, que va a estar siendo afectada este flujo por también el empleados en TI y por la tasa de deserción laboral, que se puede ver en el lado izquierdo. Bueno, más abajo vemos de que esta tasa de deserción, ¿sí? ¿Escuchas? Sí, profesor, ahora lo escucho. Ya, tienes que, o sea, no, han debido utilizar las expresiones que corresponden a la explicación de un Forrester, no de un causal. Ah, ya. Nada, nada le afecta a nada, no influye. Ok, bueno, lo que quería, sí, lo que quería decir era de que No, no, estas no, van a influenciar en el cálculo variables. no es que lo que quería. Tiene que expresar las cosas como deben ser. No luego decir, es lo que quería. No, si, no. Si es lo que querías, no lo dijiste. Entonces tienes que decirlo correctamente. Continúa, por favor, que ya falta poco. Ok, ingeniero. Ya. Luego, bueno, finalmente podemos ver de que la tasa de deserción laboral de TI va a estar siendo, se va a calcular con la tasa de obsolencia que está abajo. Y bueno, con ello ya terminaríamos con las explicaciones de la variable de nivel de nuestro forest. Yo no sé Muchas si gracias. puedo, a ver, un ratito, rapidito nomás, ya, dejen de compartir, por favor, para yo ubicarme en... Ahí está, rapidito nomás. Ya, fíjense, aparte de las observaciones que he comentado rápidamente perdón, Hashfix, ¿me dices algo? ¿Estás hablando? Pequeño comentario. Al No, inicio comentó
que el grupo 6 iba a exponer. El grupo 6 expuso la clase pasada para evitar confusiones. Ya me han aclarado. Bien, fíjense, este, la denominación tiene que cambiar las denominaciones o sea, hay que ajustarlo, y hay que ajustarlo. Por ejemplo, no es monto de préstamo, no tiene que hablar en singular. No están explicando una MIPE, ¿ya? ¿Está bien? No están explicando una MIPE. Todo el movimiento de las MIPES, ¿no? ¿Está bien? Entonces, es monto prestado. Perdón, Ruth, has levantado la mano. Sí, profesor, ese diagrama es el que presentamos para el día lunes, pero hicimos algunas correcciones para la presentación de hoy. Ay, Dios mío, entonces presenten su, Sí, este, profesor. pongan su PPT, a ver, queda un minuto nomás. No, tienen que cambiar la denominación de las variables porque no hablan de una variable propiamente, sino están refiriéndose a algo. O sea, ahí monto de préstamo se refiere a una empresa, ¿no? Acá es total de deuda tecnológica ¿dónde es? En España, ¿no? De MIPES, ¿no? Total de endeudamiento de MIPES. El monto mensual de préstamos a las MIPES. Monto total de pagado de los préstamos. Y así. Todo el resto tiene que tener una composición que explique exactamente lo que se requiere. Todas las variables exógenas que ustedes han puesto, todas deben estar relacionadas a factores que justamente generen un cambio en dichas tasas. En dichas tasas, todas tienen que tener una referencia. La tasa de prestación es igual siempre, varía, pero varía depende de algunos factores que tienen que averiguar. Luego, ustedes hablan del fondo líquido disponible. Eso es cuando se habla de una empresa. Una empresa tiene un fondo líquido disponible. No el conjunto de empresas. Ahí tienen que hacer un salto a una explicación de un fenómeno general y no a un tema de explicación individual. ¿No? Por más que ustedes lo pongan en plural. Tienen que utilizar los conceptos. Contrataciones. Supongo que serán cantidad de trabajadores contratados, debe ser, ¿no? ¿No? Contratados, pero si yo contrato por un mes, por 2 meses, entonces se contrata en forma temporal. Yo voy acumulando esos empleados. Y como dije la vez pasada, al grupo anterior, es que normalmente no se contabiliza la cantidad de gente que se contrata y luego, por un lado, ustedes van a encontrar rastros de aquellos que ya dejaron de estar contratados. Se habla siempre de cantidad de empleo que se crea y se mantiene, a veces se reduce también la cantidad de empleo porque la industria se reduce, la capacidad operativa también, ¿no? Deja de utilizarse, etcétera. Pero no se puede hablar de empleados contratados y empleados que están activos, digamos. Eso no es una figura que desde el punto de vista de la realidad física se puede hacer. A ver, dice saldo comercial. ¿Dónde está el saldo comercial? De TI. Y ya, acá el monto de exportación, ¿no? Monto de ventas al exterior y el otro monto de compras al exterior, ¿no? Sí, profesor. Acá poniendo la balanza comercial de las MIPES, o sea, el saldo comercial de las MIPES, acá están queriendo orientar eso, ¿sí? Sí. Ya, y eso ¿para qué sirve? A ver, vamos hacia arriba. ¿A dónde apunta? Ya, pero por eso, están hablando ahí de líquido disponible. Ojo, cuando se exporta, las exportaciones tienen un retardo
de retribución de por lo menos 3 meses. No genera liquidez. Normalmente genera condición de intercambio, es decir, garantía, porque se opera con cartas de crédito, no se opera con efectivo. Ahí hay una natural forma de relacionar, que puede haber, ¿no? Pero digamos eso, ¿qué tiene que ver con el efectivo que ingresa? O sea, el efectivo disponible, repito, es la liquidez que tienen las empresas en particular. ¿Ya? De repente hay alguna estimación genérica. Tienen que revisar eso y eliminar absolutamente la condición exógena en las variables. Todas ellas, impuesto, gasto del sistema de inteligencia artificial, o todo lo que han puesto ustedes, hay un factor que tiene que ver con en qué situación está esa tasa. Porque entonces su diagrama, tanto su diagrama causal como está muy acotado, está muy limitado, está muy pobre. No está enriquecido con todo el fenómeno. El fenómeno tiene que ver con muchas cosas que ustedes han puesto en términos de variables exógenas. ¿Está claro? Bien, continúe el siguiente grupo. Gracias. Ingeniero, disculpe, ¿y esos factores que explican esas variables auxiliares como impuestos, IVA, ahí nomás se quedaría, pues, ¿no? O sea, o debería haber otra variable más que explique esos nuevos factores? Entiendo. Entiendo, repítela, por favor, pero despacio. Claro, o sea, por ejemplo, usted me comenta que acá hay impuestos, deberían ver factores que deberían explicar esto, por qué explican el impuesto, pues, ¿no? En la Factores pregunta en el aquí. sistema. Ya, entonces, estos factores deberían, también debería considerar qué otras variables deberían explicar estos factores aquí, Escúchame. o hasta ahí no. No, 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 no. Estamos. ¿Tú has ido a clase o no? Sí, Escuche, ingeniero, sí, 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 sí. hay una interacción de todas las variables. Ya es un sistema Ok. dinámico, todas las variables. Si tú vendes más, pagas más impuesto. Además, la economía no es solamente en el campo de los servicios que vendan a microempresas. Si hablamos de impuestos en general, tiene que ver con todo lo que se recibe por razón de todo el comercio y por la renta que obtienen al final del año todas las empresas. Que no es igual, se produce cambios, a veces más, a veces menos, hay fechas récord en el Perú, por ejemplo, el año 2021 fue año récord, como jamás en la historia ha habido, en la época de la pandemia. Entonces, hay condiciones que establecen, pero dentro del cual están las MIPES. Dentro de ese sistema que tú quieres ser, si tú me vas a poner un impuesto, me tienes que representar todos los factores que están relacionados y también tu modelo, o sea, lo que estás queriendo explicar, que es el fenómeno del comercio, de tecnología de información, en las MIPES tiene que estar vinculado también al TIA, ¿no? Porque todo tiene una circularidad. Bien, el siguiente, por favor. Muy bien, gracias, ingeniero. Siguiente grupo. Grupo es el 3, ¿no? Si mal no me equivoco. Mm, es correcto, ingeniero. Muy buenas tardes. Somos el grupo 3. En este caso, vamos a seguir lo que viene a ser presentación un poquito del caso, ¿no? Lo que viene a ser unas actualizaciones también de las variables. Bueno, nuestro periodo en sí, más que nada, va a estar entre el periodo 2015 hasta el 2022. Bueno, explicando un poquito más lo que hemos hecho el retoque, ¿no? El feminicidio en el Perú se convirtió en uno de los problemas más graves de violencia contra la mujer durante este periodo. Y bueno, ciertas mujeres fueron asesinadas por razones de género o muchas veces por sus parejas o exparejas. O este tipo de violencia no es un hecho aislado, sino resultado de varios factores que se relacionan entre sí como la pobreza, el abandono escolar, incluso extendiéndolo al consumo de alcohol. Además de eso, a la falta de acceso a servicios de salud y educación. Y de débil respuesta por parte del Estado. Además de eso, muchas denuncias no llegan a resolverse, ¿no? O ni siquiera se presentan por miedo o cierta desconfianza en las autoridades. Y todo muestra que el feminicidio es parte de un problema mucho más grande que necesita atención urgente. Bueno, aquí le presento lo que vienen a ser las principales variables. Las variables que están así, sin sombrearse, son las que no han sido modificadas.
El abandono escolar más que nada está tratado para los alumnos o mujeres que nada no terminan su preparación, tanto secundaria o cualquier tipo de etapas de preparación. Perdón, escolares, valga la redundancia. En la parte 2 tenemos la variable de reportes, pero ojo, en la parte de reportes acá ya sí han documentados. O sea, no hay nada de estadístico. Tercero, vamos a ver lo que son los migrantes internos, ¿no? Lo que vienen más que nada por razones de salud. Disculpa una interrupción, César. Sí. Reportes. ¿Qué cosa es un reporte? Ah, como hago así, por ejemplo, ¿no? No, no, no me puedes hablar de esa manera. Por un registro. No me puedes hablar de esa manera. Podría ser, puede ser, por ejemplo. No, no, no. Estamos hablando de un dato en particular. Esto es esto está midiendo esto. No, no me dejo entender. ¿Está claro? Ok, No es una sí. definición, no me hables de una definición. Tú me estás modelando una realidad. Y cuando tú pones una ver que se llama reportes de algo, tú me tienes que, eso está midiendo tal cosa, es tal cosa. ¿Ya? No, 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 no estés pensando, podría ser, quién sabe, es esto o es esto otra. Ya tú me hablas así, me estás hablando de un concepto, no estamos hablando de la dinámica del sistema. Ya, Ok. otra vez, inténtalo otra vez. Sí, Ok, lo que está tratando de decir los reportes es que son registros ya documentados de acoso escolares, ¿no? Dirigidos a niñas o adolescentes mujeres. la Este, cantidad de casos Ajá, reportados. sí, ¿Es reportados. la cantidad de casos reportados? Sí, acá dice el número de reportes. Es que el reporte puede mencionar a más de uno, ¿sí o no? ¿No? El reporte, Más que nada creo, es un detalle, creo que es, perdón, que es específico. por eso pues, es cantidad de casos reportados. Cáptame. Ah, Yo te claro, son cantidades de reportes. escribir la variable, y eso es para todos, ¿ah? Que exprese variable, ¿no? Cantidad de casos reportados, ¿no? De acoso escolar, ¿no? Contra la... Mm, Ya, continúa. mm, Yo no voy a volver a repetir ese asunto. Si nuevamente se establece esa condición genérica, tienen que ponerlo también como que suene como variable. sí, muchas gracias por la recomendación, ingeniero. Siguiendo con la siguiente, más que nada está representada por la cantidad de migrantes internos por razones de salud. Cuarto, lo que debe ser la cantidad de personas con trastorno por uso de alcohol. Y el quinto, perdón, escolares expuestos al consumo de alcohol. Ya, esto es más que nada para la parte de educación, igualmente. Acá igual la cantidad de reportes de casos de violencia contra niños y adolescentes. Ah, acá las siete, perdón, la abuelo, demanda de atención médica. Ah, ya, esta más que nada está por la parte de las mujeres que se van a buscar atención médica por allá para haber padecido dolencias, otro tipo de malestar. Ocho, es igual, cantidad de reportes No, también no, de violencia que pero son igual determinados. César, eso que le llamas demanda, has explicado que no es la demanda. Ahí dice demanda, pero no has explicado que es una demanda. Lo que tú me has dicho son la cantidad de solicitudes de atención médica. Es como un total de solicitudes formales de atención presentadas a servicios de salud. Ya, cantidad de solicitudes formales al centro de salud. Sí, Así se llama, P. Das sí, así debería llamarse. Pues sí, yo me he dado cuenta cómo deberían llamarse las variables. nombre. Es que el Sí, concepto son nombres. de cantidad de algo es distinto a la demanda. La demanda no es una cantidad exacta de algo que sucede, sino algo que podría suceder, lo máximo que yo tengo. Ya, muy bien. Continúa. Mira, no la voy a repetir para casos similares que se repiten. Nueve es, bueno, igualmente cantidad de mujeres en situación de pobreza. Ya esto es más que nada ya que son clasificadas como pobres de acuerdo a los indicadores oficiales del país, aunque en este caso es Perú. Acá lo que está de amarillo son lo que se han adicionado. La cantidad de mujeres con acceso a servicios de salud, pero acá lo hemos generalizado tanto
para públicas y privadas. 11 es la variable, perdón, la cantidad, bueno, gasto en salud, ¿no? Es la cantidad de dinero que se destina a lo que viene a ser el sector de salud. ¿Qué se, Ah, qué se gasta? gasto. Es un recurso económico. No, no, pucha, que esté. Ya, escuchen, estamos hablando, la dinámica del tema muestra lo que sucede en un fenómeno. No es la explicación conceptual de algo que se produce en la realidad, no es una explicación conceptual, ¿ya? Sino una descripción de lo que está sucediendo o lo que ha sucedido. ¿Bien? ¿Ok? Entonces, es cantidad gastada mensualmente, anualmente, en un periodo determinado en salud, ¿no? De gasto del Estado o es gasto de quién. De parte del Estado es. Por eso. ¿Ya? Entonces, gasto en salud. Eso es. Cantidad de dinero que se gasta el Estado en temas de salud. No es en atención médica, ¿no? Es en el tema de salud, en el rubro de salud. Sí. Ya, no es atención médica, ¿no? No es No, no es atención médica. estructura. Atención, No es, acá dice sector salud. no, es que cantidad de recursos económicos es otra cosa. No es el gasto. El recurso económico que tiene el Estado está constituida por su infraestructura, que tiene un valor. El recurso económico que tiene el Estado son los hospitales, son las ambulancias. ¿Entiendes? Es una cosa distinta al gasto. Sí. Ya, por eso, tienen que razonar consistentemente. Ya, continúa. Bueno, en la 12 tenemos la cantidad de registros oficiales que se dan en la violencia en zonas rurales. 14 es bueno, cantidad de homicidios de mujeres reconocidos legalmente como este fenómeno, ¿no? Y ocurridos en áreas urbanas. La 14, que es demanda de atención psicológica, son como peticiones formales de atención en servicios psicológicos. La 15, feminicidios reportados, igual, ¿no? Viene a ser parte de la cantidad. Feminicidios ocurridos en zonas rurales y que han sido registrados oficialmente. En la parte 16 es la que también habíamos agregado. Hace referencia a mujeres que recibieron atención directa en programas de prevención y tratamiento de la violencia de género. 17, el número de mujeres con ingresos propios, mujeres que perciben ingresos económicos sin depender de otros. 18, solicitudes en programas educativos. Espera. Esta cantidad de mujeres con ingresos propios son trabajadoras, dependientes. Sí, son cantidad de trabajadores dependientes. Lo hemos hecho de forma, o sea, de forma general, ¿no? Pero son No vimos la... el comportamiento de ambos sectores son diferentes. Entonces en ese caso lo tendríamos que dividir. Por eso, cantidad, la palabra número no se suele utilizar, ¿ya? Nosotros cuando tú numeras algo y otra lista tiene una numeración, yo puedo decir que he numerado tantos alumnos, ¿está bien? ¿Listo? Pero otra cosa es la cantidad. Yo numero, digamos, en el caso del curso, está numerado en la lista 20 numerados hay un número de 20, pero yo tengo registrados 19. La cantidad de alumnos que yo tengo son 19. No sé, la palabra cantidad es distinta a la del número, por si acaso, ¿ya? Para que hacia ahí sepan utilizar cantidad, y se dice número también cuando yo tengo una enumeración. El número de alumnos es tanto. Yo tengo enumerado 20, pero mi cantidad de alumnos es 19. En el caso de dinámica de sistema. Bien, Ok. continúa.
19 tenemos lo que son cierta cantidad de personas con acceso a educación en zonas rurales. Acá la 20 también deberíamos cambiarlo, debería ser más un gasto monetario Educación, en disculpa, educación. César, suma de educación preescolar, escolar, universitaria, Sí, también ahí lo hemos hecho también de forma general. técnicas, eso es así. La cantidad de personas que están No, este, es un gasto en educación, pero no lo hemos, o sea, con acceso a la educación. la verdad que sí. ¿Qué cosa es? Son personas que gozan de en sí un servicio, que es Yo la accedo a la educación. educación. Yo accedo a la educación, pero no estoy matriculado en nada de lo que te he mencionado. Mm, Yo no soy alumno de la universidad, no estoy en un centro superior, pero accedo a la educación. O sea, tienen que expresar ahí lo que están cuantificando. No lo concepto, porque cuando uno hace dinámica lineal, lo que hace es busca fuente que te explica una situación, algo, y una vez escoge directamente. La explicación, efectivamente, cantidad de personas que acceden a la educación tienen efecto definitivamente en el tema de la actitud hacia las personas, al comportamiento social, a los ingresos, ¿no? Es verdad, eso es verdad. Pero si yo estoy ya cuantificando, ese es un valor que debo discriminar con mucho cuidado. ¿Qué es lo que estoy contabilizando? Los matriculados, ¿no? Que forman parte en el ámbito de la educación. ¿Me interesan todos? ¿Los de educación preescolar me interesan? no solamente las mujeres. No, por eso, tienen que expresar las cosas dando cuenta de mediciones, como si estuvieran midiendo, aunque no lo han hecho, ya están sacando datos de donde ya ustedes se imaginan, pero tienen que expresar como si estén formando un modelo matemático. Vamos adelante, sigue adelante. Ok. 21, lo que deben ser agresores por violencia no concluidos. Son personas identificadas como agresores que no están bajo custodia o reclusión judicial. 22, estos sí son número de demandas que sean archivadas, que, como decir, que no fueron sentenciadas definitivas, ¿no? De forma definitiva, o sin resolución judicial tampoco. 23, personas con trastornos por uso de sustancias, ya acabamos lo que viene a ser el consumo de, así de forma grotesca, drogas. Ahí se registra. 20, sustancias. Lo hemos cambiado de nombre a generalizar. 24, esos gastos también. En seguridad también le hacemos referencia a lo que dice el gasto monetario. Lo vamos a corregir. El 25, número de efectivos policiales. El 26, lo que hemos agregado fue más referido a lo que viene a ser denuncias formales ante la Policía Nacional, ¿no? Por la comisión de delitos en general. 27 son los informes de violencia no denunciados. ¿Cómo? ¿Qué es esto? No entiendo. La 27, Sí, sí. informes de violencia. Es un total de hechos de violencia que no fueron denunciados formalmente. No, aguanta. Son informes. ¿De quiénes, ah? ¿De quiénes informan? ¿Quiénes informan? Los agredidos, o bueno, no necesariamente también los agredidos, sino también los familiares, de repente, No, pero ¿a quiénes informan? a la policía o a la persona que va a hacer cargo de esa ¿Y por qué denuncia. no son denunciados? Mm, no sé, es como bueno, es como, O sea, son denuncias que no han pasado a la fiscalía. que no pasaron a pasos mayores, podría decir, ¿no?
No, por eso Mm, hay que clarificar bien, porque si yo informo que me han maltratado, y eso ya es una denuncia. a veces no procesan, a veces cuando también agreden, por ejemplo, mi madre fue agredida, a veces no procesa No, no, todo pero el caso. entonces, pero no procesa, ¿qué significa? ¿Que no lo registran? No, de lo que sí lo registran, lo que no lo informan como si como violencia. ¿Informa a quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿De quién a quién? Yo voy a la comisaría y denuncio, informo de que me han pegado. Ya, voy a la... Entonces la policía registra eso, ¿no? De ahí sacas ese dato de cuántos Sí, han presentado una denuncia. Ahora, claro, es más que nada del agredido hacia la comisaría. ya, correcto, ya, eso se registra, ya. Y hay otro registro de los que pasan a un proceso. ¿Cuál es el proceso que pasa? A qué etapa se pasa? Luego que se hace el informe de agresión. Bueno, hay como ciertos protocolos, pienso, protocolos que dicen a ver si procesa como denuncia o no. Se informa, sí, se registra también, pero a veces no se procesa como denuncia en ¿Has sí. presentado alguna vez una denuncia o has hecho un informe de algo a la comisaría? Mm, ¿Has averiguado cómo se hace? sí he denunciado, sí he denunciado yo. He denunciado a mi vecino, ¿A tu qué? ¿A tu a mi vecino? vecino, sí. Ya. Vas y tú dices, mi vecino me saca la lengua cada vez que salgo. Vas y le dices. Y el policía te dice, ¿y eso qué tiene que ver? ¿No? ¿Cuál es Sí, lo malo? O sea, o vas al vecino y le dices, el vecino que tiene, me ha agarrado a palos. Me ha agarrado a palos. Ya. Entonces te dice, pero esto no se registra acá. Si te ha agarrado a palos, evidencia, te tiene que llevar, o sea, te tiene que registrar la denuncia, ¿sí o no? sí, claro. No se registra aquello que no, o sea, es un delito, una falta, no se registra. No se podría saber de cuánta gente va y dice esto. Cuando yo estuve poniendo mi techo en uno de mis departamentos, un vecino se opuso. Fue a la comisión y me dijo, pero ¿y cómo es la posición? Es que grita que no lo haga. Ya, pero eso no es nada, que grite nomás. Ya. ¿Ya? Sí, me quedó claro, ya. Me quedó todo claro. Entonces, que ahí debe haber información de algo que certeramente yo puedo obtener de algún registro. Sí se puede saber de cuántas denuncias pasan a la fiscalía. Eso hay dato. Bien, continúa, porque ya nos quedamos sin tiempo. Bueno, la parte 18 es migrantes económicos internos. Ahora sí, lo que hemos eliminado fueron los niños expuestos de violencia doméstica, ya que esto no se puede justificar así, ¿no? Más va a ser estimaciones. También lo que eliminado fueron las intervenciones tempranas por violencia, demanda de educación gratuita y calidad, y por último los accidentes delictivos. Estos son los eliminados de la presentación pasada. Ahora le hago el paso a mi compañero, que va a decir lo que viene a ser el diagrama causal. Bien, ahora vamos a continuar con lo que es el diagrama causal y vamos a empezar con lo que son los casos de violencia reportados en zonas urbanas. ¿Qué va a pasar aquí? Que cuando mayores son los casos, el número de casos de violencia reportados, mayor van a ser los reportes, obviamente, de casos de violencia contra niños o adolescentes, lo cual va a llevar a que, como va a haber mayores reportes, van a haber mayores casos de escolares con mayores casos de acoso escolar. ¿Me escuchas? Sí, sí, profesor. Ya, yo lo voy a decir una sola vez, ¿ya? Para no gastar más tiempo. Los reportes de casos de violencia contra niños y adolescentes es parte de los casos de violencia reportados, ¿no? Sí, sí, profesor. Sí. Entonces no es una relación causal. Este no causa este.
este acto no causa sino que los reportes es una fracción, es una cantidad que se obtiene de los casos de violencia reportados en zonas urbanas, ¿correcto? No es una razón causal, no lo causa. La, la violencia a niños y adolescentes, ¿qué lo causa? No lo causa los casos, sino tú calculas de los casos. ¿Ya? O sea, yo quiero que ustedes vuelvan a pensar, porque les voy a dar otra oportunidad, en su modelo, en términos de lo que corresponde. Un fenómeno que una serie de acciones que se van a producir, una acción se produce el otro, ¿no? Cuando hablo de cálculo, se refiere al diagrama Forrester. Ahí yo calculo de tantos casos, yo calculo, debido a una proporción que viene por algún cálculo determinado, de esos calculo cuántos casos hay de violencia contra niños. ¿Entienden? Entonces, lo que yo les pido es que pongan su razonamiento en el marco de lo que se espera hacer en un diagrama causal y luego su razonamiento en lo que corresponde en un Forrester. Continúa, no te voy a interrumpir más, dada esa explicación, porque se produce en otras relaciones también. Ok. Ok, entonces, continuando, a mayores reportes de casos de violencia contra niños y adolescentes, mayores van a ser los casos de acoso escolar contra la mujer en el colegio. Esto debido a que, como van, al haber mayores, al ser expuestos a violencia contra la mujer por parte de en su familia, van a tener van a ser mucho más callados y van a ser propensos a seguir, a recibir acoso, ¿no? En el colegio. Y al recibir acoso escolar en el colegio, las mujeres van a tener que hacer un abandono escolar ya que no van a poder seguir con ese acoso, ¿no? Y al haber mayor abandono escolar, entonces va a haber mucho menor mujeres con ingresos propios, ¿no? Esto debido a que al no tener una educación terminada, van a tener menos posibilidad de encontrar un trabajo o de realizar algún trabajo por ellas mismas, ¿no? Y ¿Cuántos, entonces, ¿Cuántos años después? ¿Cuántos años después? Si una persona tiene acoso en el colegio, en la escuela, ¿qué edad tendrán? Entre 6 y 12 años, ¿no? ¿Sí? ¿Y cuándo no va a poder mm, obtener empleo? Obtener ingresos propios. ¿Cuándo? ¿Cuántos años después? mm, bueno, 2 años después, ¿no? ¿cómo? Si una persona sufre una situación en educación primaria, su condición de empleo, de ingresos, puede ser medido cuántos años después. Mm, podría ser de 5 años después, porque no necesariamente tienes que cumplir la mayoría de edad para poder trabajar o Eso para tener... es una asunción tuya, no es una medición objetiva. Es decir, es una presunción tuya, no es algo que objetivamente se establece. Que sucede en una persona, repito, el razonamiento que están teniendo en varios de los casos es sobre la explicación de lo que pasa con alguien, no del fenómeno general global. Bueno, continúa. Ok, entonces, al haber menor número de mujeres con ingresos propios, mayores van a ser los casos de violencia reportados, más que todo en zonas rurales, ya que al las mujeres no tener un ingreso propio, van a depender económicamente de sus parejas, y lo cual va a hacer que la pareja, el hombre, sienta mayor superioridad sobre la mujer, pensando que tiene el derecho de lastimarlas o golpearlas, ¿no? Es por eso que el número de casos de violencia reportados en zonas rurales va a aumentar. Y al haber mayores casos de violencia, van a aumentar también lo que son los casos de feminicidios, ya que al repetirse la violencia una y otra vez,
va a ser más propenso a que llegue a la etapa final de la violencia, que es el feminicidio. Bueno, al haber mayores casos, mayores feminicidios reportados, va a aumentar también lo que es la demanda de atención médica, ya que se va a necesitar de esta para poder subsanar o abarcar estos feminicidios, ¿no? Y al haber mayor demanda de atención médica, también tiene que haber mayores gastos en salud, ¿no? Y al haber mayor gasto en salud también se va a poder, va a poder haber mayores mujeres atendidas en programas contra la violencia, ¿no? Eh, También tenemos por acá lo que es los feminicidios reportados, como ya había mencionado. Esto, al incrementarse, también va a necesitar que se incrementen los gastos en seguridad para poder tratar de evitar estos feminicidios, ¿no? Y al haber mayores gastos en seguridad, se va a poder aumentar lo que son los números de efectivos policiales que patrullan en las ciudades, ¿no? Y como va a haber mayores números de efectivos policiales patrullando, va a haber mayor seguridad, lo cual va a hacer que se reduzca el número de denuncias registradas por delitos con la PNP. Y al haber menor número de denuncias registradas, van a haber también menores personas con trastornos por uso de sustancias. Esto debido a que al no tener un ambiente donde estén expuestos a la violencia, no van a tener que recurrir a sustancias para poder sentirse ellos mejor o más seguros. Y al haber menos personas con trastornos por uso de sustancias, van a haber menores casos de violencia reportados en zonas urbanas. También tenemos los que son las personas con acceso a educación en zonas rurales. Son personas que han podido matricularse en un colegio, una educación, y van a poder, entonces, eh, esto va a aumentar lo que son los informes de violencia no denunciados, ¿no? Lo cual va a aumentar también lo que son las agresiones por violencia no recluidos, los agresores por violencia no recluidos, y al haber mayores agresores por violencia no recluidos, va a aumentar también los casos de violencia reportados en zonas rurales, ¿no? Mm, Bien, acá tenemos también lo que son las mujeres en situación de pobreza. Como va a haber mayor mujeres en situación de pobreza, van a ellas van a enviar mayores solicitudes a programas educativos, ¿no? Van a necesitar eso, van a demandar eso. Y para que haya una mayor solicitud, para abarcar esas solicitudes de programas educativos, vas a necesitar un gasto en educación, lo cual va a hacer que haya mayor mujeres atendidas en programas contra la violencia. Eh, También al haber un mayor abandono escolar, va a haber van a ser van a estar los niños expuestos al consumo de alcohol, ¿no? Ya que al no estar en sus colegios, van a estar en sus casas y van a estar expuestos al consumo de alcohol por parte de sus padres. Y al estar expuesto, a los escolares estar expuestos al consumo de alcohol, va a haber mucho mayor casos de violencia reportados, ya que una de las causas de que haya mayor violencia contra la mujer es el consumo de alcohol, ¿no? Y bueno, eso sería todo por parte del diagrama causal. Voy a pasar pase a mi compañero para que explique el diagrama Forrester. Bueno, antes que pases, está contra mal este diagrama causal, recontra mal, ¿eh? Vas a tener que repensarlo otra vez, porque ha sido pensado en términos de explicar situaciones particulares, no está mostrando el fenómeno global, ¿ya? Efectivamente, una mujer con bajo ingreso, que no tiene ingresos propios, va a estar en una peor situación, está bien. También va a estar más expuesta, pero eso no se mide en términos generales, sino ustedes están explicando un fenómeno particular, como dice hay personas con acceso a educación en zonas rurales, ¿no? Dice, eso genera personas con trastornos del uso del alcohol. Eso genera un efecto sobre ellos. O sea, eso sí sucede individualmente, que una persona que no accede a educación, es posible que se vaya, es verdad.
¿Cuántas personas acceden a la educación todos? Todos acceden a la educación. ¿Ya? Es decir, no hay una relación global entre a personas que acceden a la educación contra personas de trastorno de uso del alcohol. Entonces, esta expresión conceptual del fenómeno está muy, muy restringida a la explicación estrictamente de una situación, de alguien, ¿ya? Tienen que pensar el fenómeno en forma global. Van a tener que rehacerlo completamente. Vamos a ver Forrester dándoles unos minutos más, porque igual van a tener que rehacerlo todo, ¿no? Ok, profesor, tenemos aquí nuestro diagrama de Forrester. Ya. Nos hemos centrado más que todo en atender o tratar sobre las denuncias de violencia en zonas urbanas y en las zonas rurales, así como los expedientes de feminicidios y en zonas rurales y urbanas, ¿no? ¿Y por qué razón hemos tomado expedientes en feminicidios? Y es porque eh, los, los feminicidios como casos se toman de esta forma, ¿no? Primero son iniciados por reportes hacia, podría ser algunos organismos del Ministerio de la Mujer y Relaciones Vulnerables, o puede ser la policía directamente, ¿no? ¿Qué es lo que pasa luego de que se entran como reportes? Lo que se hace es que se forman expedientes de feminicidio. Estos expedientes de feminicidio pueden terminar como calificado de feminicidio o pueden ser desestimados, ¿no? Eh, los expedientes, para tratar de estos tipos de expedientes, antes se hace una investigación preliminar a través con un fiscal o con las investigaciones que son necesarias, ¿no? Y cuando ya eh, de acuerdo a las investigaciones, se concluye que efectivamente es un feminicidio, lo que se hace es que el feminicidio es calificado ya como, o es clasificado como feminicidio. Y en este caso, lo que se hace es, con las variables sociales que tenemos aquí, se da las órdenes de detención y los arrestos, ¿no? Por esta razón pusimos variable de flujo de salida como caso clasificado, como feminicidio en zona urbana y caso de feminicidio desestimado, y no se considera feminicidio. Tenemos arriba también los casos de denuncias. Estos son por violencia. Los casos de violencia sí son denunciados directamente por las personas involucradas, ¿no? En este caso podría ser la víctima o cualquier otra persona. De igual forma, se hace en forma primero de reporte hacia alguna entidad. Se acumula en forma de denuncia ese reporte, ya registrado formalmente, y puede ser las denuncias procesadas o archivadas, ¿no? De igual forma, estas denuncias para tener las órdenes de detención y posteriormente los arrestados, ¿no? Y estos arrestados están comunicados con los agresores recluidos por violencia, que da información aquí. Y esto también podemos estar, pueden estar relacionados, ya que de los agresores recluidos por violencia puede haber un cierto porcentaje de agresores con alcoholismo y pueden estar o se ingresan por uso de alcohol. Estos casos, su variable de flujo de entrada serían los casos diagnosticados y el flujo de salida casos recuperados, ¿no? No hemos considerado en caso de las muertes porque son muy bajas, ¿no? Y la variable de nivel de trastornos de consumo de alcohol da información, por un lado, a eh, los reportes, porque ya lo habíamos mencionado antes, que parte de las personas, o una de las causas importantes de los feminicidios es justamente por el consumo de alcohol, ¿no? Mm. Tenemos casos aquí, un caso más general que consideramos es las denuncias por delitos ante la Policía Nacional del Perú. Este hemos considerado de manera general, ¿no? Por cualquier tipo de delito.
y de aquí daría información a los casos de las denuncias y los expedientes, porque desde estas denuncias puede ser tasa de estimación de feminicidios, igual en zonas urbanas, zonas rurales, o en caso las denuncias pueden ser las denuncias archivadas y las denuncias procesadas, ¿no? Como vemos aquí. Bueno, hemos también considerado la población femenina y masculina, porque de esta población podemos calcular la población infantil y la tasa de escolarización para tener la variable de nivel o la entrada el flujo de entrada para la variable de nivel de adolescentes en escuelas, ¿no? Que sería por matrícula de adolescentes, los abandonos y los egresados. Y por otro lado también tenemos los casos no, de la población femenina. Mm, Sí, con la variable de nivel de los adolescentes, perdón, de los adolescentes en las escuelas, puede estar, o sea, se da información directamente desde mm, aquí, solicitud de programas educativos, ¿no? Ya que cuando haya más programas lo que tenemos aquí una tasa que es adolescentes aceptados en otros programas y que van a ser otra entrada, otro flujo de entrada para los adolescentes en las escuelas. Y también hemos considerado mujeres en situación de pobreza, que también hemos utilizado la variable de nivel de población femenina para hallar una tasa de pobreza de la población femenina y el ingreso a situación de pobreza de las mujeres, ¿no? Que eso calcula anualmente. Anual, perdón, en el INEI lo calcula con porcentajes. Y personas que bajan de la situación de pobreza o que salen de esa situación, ¿no? Podemos calcular con el INEI también, porque se da una diferencia de porcentajes. De las personas lo que da información es personas que terminan ese programa educativo y que de acuerdo ya a tener un empleo o a terminar sus estudios pueden salir de la situación de pobreza. ¿Qué cosa es un programa educativo? Eh, Son programas del Estado que brindan educación gratuita como los programas de Beca 18, ¿no? Que son eh, programas para las poblaciones en situación de pobreza, más que todo. O sea, que la gente que está en situación de pobreza no tiene disponibilidad educativa. Eso me estás diciendo tú, que necesita un programa especial que se genera por solicitud, ¿no? Eso es lo que me están diciendo ahí. Mm, Exclusivamente para los pobres. No, no, los programas educativos son, Una cosa, bueno, una son con becas, otra cosa es sí, programas sí, educativos. sí. Acá están destinados a las personas registradas en el CISFO, si no me equivoco. Entonces sería ese el caso. ¿Qué? En el CISFO. Sí, O ya. sea, son las personas que están clasificadas en situación de pobreza que pueden acceder a este programa, ¿no? ¿Qué es ese programa? O sea, sería un escándalo que en el Perú las personas pobres no puedan acceder a la educación y que necesitan solicitar un programa para la persona, no para la comunidad. No, no, no sería educación, pues en este caso sería becas, ¿no? Es beca, es beca, Sí, becas. no es registro de solicitudes, sino registro de qué es eso. Son Mm, las que acceden a las becas. No, no, aquí lo que hemos considerado solamente primero solicitudes, luego esos pueden ser aceptados o rechazados. Ya, y esos son los que
la cantidad de personas que dejan la situación de pobreza. ¿Sí? Calculan lo que deja la pobreza. O sea, hemos considerado que en el futuro eso. Personas que terminan el estudio por becas pueden dejar la situación de pobreza. Podrían, o van a dejar. O sea, si terminan, sí deberían dejar. A ver, ya. Fíjense, pucha, que la verdad que esto que ustedes han hecho tiene una cantidad de observaciones fenomenales, que no me va a alcanzar el tiempo. Es decir, bueno, la situación normalmente de violencia efectivamente está asociada a las condiciones de pobreza y educación. Es verdad. Hay datos generales sobre el cual se caracterizan las zonas donde hay mucha mayor violencia y acciones contra la mujer, ¿ya? Es verdad, hay una asociación económica, educativa, social, que no está directamente establecido por temas eso, como la beca, ¿no? ¿Qué tiene que hacer la beca con el tema de los niveles de violencia, en fin, ¿no? Sobre la situación propiamente de la pobreza. No se explica por esa razón, no es que el que tiene una beca ya salió de la pobreza. No, pues no. Salió de la falta de educación, que es otra cosa. Porque la pobreza no es porque tú estás más educado, sales de la pobreza, para nada. Es más, efectivamente hay una relación global del tema. En zonas de mayor pobreza hay más violencia de la mujer. Eso es verdad. Pero también hay violencia de mujeres en sectores menos pobres, ¿no? Lo que está constatado, bueno, perdón, lo que decía era que en la zona de pobreza, mientras la pobreza se extiende, hay un porcentaje regular de gente que sufre violencia, la mujer sobre todo. Pero en zonas medias también. En zonas medias también hay violencia a la mujer. La mayor cantidad de denuncias se da en la zona media, ¿no? El sector medio. En el sector alto hay menos denuncias, lo hay, pero más son de carácter psicológicos, de otro tipo, ¿no? Las denuncias que a veces salen en las noticias son de gente de clase media y media alta, ¿no? Forsyth es uno de ellos, ¿no? Su mujer lo acusa de haber hecho violencia contra ella. Entonces, hay son varios factores que tienen que ver con ese tema, que tienen que identificarlo a nivel general, global, para poder darle una explicación. Ahora, gasto en seguridad, ustedes usan la palabra gasto en seguridad. ¿En qué consiste el gasto en seguridad? El gasto en seguridad. O sea, el país tiene una cantidad de gastos corrientes en el pago de sueldos, pago de servicios, de comisarías, de centros, ¿no? También los municipios invierten en el tema del control de seguridad, ¿no? Se paga un impuesto y hay una cantidad de dinero que se gasta en esa materia en las municipalidades. Pero eso no genera o sea, ¿qué relación hay entre la condición económica del país y ese gasto? Y ese gasto, ¿qué tiene que ver con el contenido de la violencia? De repente sí con el procesamiento de casos, ¿no? Es probable que sí, que haya mayor capacidad para hacerlo. Pero, digamos, ahí hay un tema muy complicado de relacionar, porque el gasto es un gasto que se hace en virtud de la cantidad de comisarías, de policías, de infraestructura, de equipamiento, etcétera. Que a veces es más, es menos, pero eso no necesariamente implica mayor número de comisarías, mayor número de policías o mejor atención, etcétera. Tienen que desagregar para de alguna manera tener un efecto, y además tiene que tener una información específica
de cuánto es lo que se tiene para atender, digamos, las denuncias, los casos particulares. Algún momento había información sobre estos centros policiales de denuncia de mujer, ¿no? Que tenía, particularmente había esto, no sé si todavía lo hay. Es decir, había lugar especializado para denuncias de violencia contra la mujer. Podía ir a cualquier comisaría, pero también había un lugar, y ahí ellos tenían datos de cuánta cantidad de gente denuncia, cuánta cantidad de gente retira la denuncia, etcétera, ¿no? Y eso habría que averiguar. Ahora, algo más que iba a mencionar. Bueno, no, ya les he mencionado en la exposición del causal. Bien, muchas gracias. Continúa el siguiente grupo, creo que es el que queda, ¿no? Buenos días, profesor y compañeros todos. En este caso, mi grupo y yo vamos a... Mi nombre es Milton Gomara Salinas y en nuestro caso hemos cambiado de caso. Ahora es la dinámica de la propagación del VIH-Sida en el Perú en el periodo del 2020 al 2024. Empezaremos hablando un poco sobre el caso, ya que hemos cambiado. Bueno, en el 2024 hubo 8.800 personas con VIH y entre el 2020 y el 2024 ha ido aumentando entre un 10 a un 15% anualmente. También que en el 2024 se llegó a un 81% de cobertura de TAR, que es la terapia antirretroviral, comparado a años anteriores que era, por ejemplo, en 2010 un 25.4%. Respecto a la distribución y la vulnerabilidad, como vemos en el gráfico, hay una mayor cantidad de personas con VIH que son hombres y también en las edades de 20 a 35 años aproximadamente. En los focos geográficos también hay una gran cantidad, mucho más cantidad en Lima y Callao y en algunas regiones en la selva como Loreto o Ucayali. Respecto a la supervivencia, a 10 años ahora es un 85% versus entre los hombres versus un 92% de la población general. Y unos desafíos hay que a mayor edad hay un riesgo de cardiovascularidad o cáncer y que se genera una resistencia al tratamiento. Eh, Respecto a las intervenciones efectivas, hay un tratamiento antes de que preexposición que llegó a 8.750 usuarios en 2024, que son personas que tienen altas probabilidades de contagiarse debido a sus costumbres o preferencias sexuales. También otro punto es el financiamiento, que aumentó a un 89% de financiamiento público en 2024, con Targatito y descentralización, ya que antes era muy difícil conseguir tratamiento en las provincias. También se proponieron algunas leyes como la 30041, que es para evitar la discriminación hacia las personas que tienen VIH, y se buscan medidas alineadas 95, 95, 95, 95% de diagnósticos, 95% en tratamientos y 95% en prevención. Respecto a los desafíos persistentes, hay todavía cierto estigma que impacta el acceso a los diagnósticos. Las personas no se realizan diagnósticos de VIH y tampoco otro desafío es la resistencia, ya que hay un aumento en 5 a 15% solamente en pacientes. También que existe una fragilidad regional, ya que hay regiones con mucha mayor cantidad de infectados de VIH comparado con otros.
Buenas tardes, profesor, compañeros. Continuando con el caso, ahora vamos a hacer la definición de variables. Una de las variables que hemos identificado son las personas infectadas asintomáticas, que son el número de individuos con VIH que no presentan síntomas ni conocen su estado. Otra variable son las personas diagnosticadas, que son el número de individuos con diagnóstico confirmado de VIH. Otra variable también importante son las personas en tratamiento antirretroviral, que son el número de individuos diagnosticados con VIH que están recibiendo actualmente la terapia. Otra variable que hemos considerado son las personas en fase SIDA, que es el número de individuos con infección por VIH ha progresado el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Es decir, pasa de VIH a infección por SIDA, que es más crítico. Otra variable son las personas fallecidas por SIDA, que es el número acumulado de muertes por complicaciones del SIDA. Otra variable es la carga viral comunitaria, que es la concentración promedio de virus en la población infectada. Y este es un promedio, no es por valor por individuo. Otra variable son las infecciones, que son las nuevas infecciones por contacto con personas infectadas. Otra variable son las personas que abandonan el tratamiento, que es el número de personas que abandonan el tratamiento por año. Otra variable son los contactos sexuales, que son el número de encuentros sexuales por persona. ¿Cómo, cómo tienen ese dato? ¿Con cámara escondida? Eh, claro, cuando van a un hospital y a veces el médico consulta si es que son actualmente activos sexualmente. Y ahí que le pregunta cuántos encuentros sexuales tiene y lo registran y de ahí se saca un promedio. No creo, ¿eh? Ese es un supuesto de explicación individual de la situación del SIDA. Pero eso es una variable que se mide. Tengo mis dudas. Continúa, por favor, que nos va a faltar el tiempo. Otra variable es adherencia al tratamiento, que es la cantidad de dosis de medicamentos antirretrovirales tomadas según prescripción. Pero eso sigue siendo individual. Ojo, ojo, que la observación que le estoy haciendo es que la mayoría está cayendo en esa situación. Continúa. Ok. Otra variable es la efectividad del tratamiento, que es la capacidad de los antirretrovirales para suprimir la replicación viral. Otra variable es la resistencia de antirretrovirales, que son personas con virus resistentes a medicamentos disponibles. También otra variable que hemos considerado es el periodo diagnóstico, que es el intervalo entre la infección y el diagnóstico. Otra variable es la progresión del SIDA, que es el intervalo entre la infección y desarrollo del SIDA sin tratamiento. Y también una variable que hemos considerado es las pruebas de VIH realizadas, que es el número de análisis de diagnósticos efectuados. Aquí una variable interesante es la estima social, que es la proporción de personas con rechazo o discriminación hacia personas con VIH. Y esto se mide también por encuestas a las personas que son infectadas y que sienten que han sido discriminadas por tener este virus, ¿no? Eh, Otra variable es las conductas de riesgo, que es la frecuencia de prácticas que aumentan la probabilidad de transmisión. También acá se hace consultas a la población si es que tiene sus relaciones sexuales con protección o sin protección, por ejemplo. Otra variable es la vulnerabilidad inmunológica, que es la susceptibilidad del sistema inmune a la infección por VIH. Y coinfecciones, que es la presencia de otras infecciones y VIH, ¿no? Esto es importante porque al tener otras infecciones, otras ETS, esto hace que el sistema sea más vulnerable hacia el VIH. Estas hemos considerado variables exógenas, como el gasto para programas de VIH, que son los recursos económicos asignados para la prevención y tratamiento del SIDA. También el costo de antirretrovirales, que es el valor económico de los medicamentos antirretrovirales. También la población, que es el número de habitantes que hay en el Perú. Y los casos de otras ITS, que es el número de nuevos casos de otras ITS. Bien, continuando ahora con el diagrama causal, donde se ve la relación de todas las variables que mencioné anteriormente. Por ejemplo, la resistencia de antirretrovirales. Al haber una mayor resistencia, esto como consecuencia trae que la efectividad del tratamiento sea menor.
lo que esto a su vez, al haber una mayor efectividad de tratamiento, hace que la progresión hacia el SIDA sea menor. Y aquí, al haber una progresión de SIDA, aumenta la cantidad de personas que pasan a fase de SIDA. Y esto a su vez, al aumentar, hace que aumenten las personas fallecidas por SIDA. Esto que está de amarillo son las variables que antes estaban y la hemos eliminado porque son sumas aritméticas, ¿no? Como en este caso, que es la población. Al haber mayor población, decíamos que había mayor cantidad de personas susceptibles y por eso lo hemos eliminado. Eh, También de las personas de fase de SIDA, al haber una mayor cantidad de esta, aumenta los casos de infecciones. Y aquí en el caso de carga viral comunitaria, eh, de aquí empezamos. Al haber otros casos nuevos de otras ITS, aumenta la carga viral comunitaria. Ahora, por este lado, el estigma social, que son la cantidad de personas infectadas que sienten discriminación, al haber una mayor cantidad de estas personas, esto trae como consecuencia que haya un mayor abandono de tratamientos. Y al haber una mayor cantidad de abandono de tratamientos, esto influye a que haya una mayor progresión hacia el SIDA. Y por este lado, también al sentir discriminación por el estigma social, aumenta el periodo de diagnóstico, ¿no? Y esto a su vez, al aumentar, aumenta las personas diagnosticadas. Ahora por aquí, otra variable importante es el gasto para programas de VIH, que es una variable exógena. Eh, Al haber un mayor gasto, hace que la población con nacimientos de VIH aumente, ¿no? Y al haber un mayor conocimiento sobre VIH, las conductas de riesgo disminuyen. Y por este lado, al haber un mayor gasto de programas de VIH, va a haber una mayor disponibilidad de antirretrovirales. Y esto a su vez hace que haya una menor progresión hacia el SIDA y también haya una menor cantidad de personas en fase de SIDA. Continuando con el diagrama Forrester, empezamos con la primera variable a nivel de personas susceptibles, que son las personas que no infectadas que pueden contraer la infección. Este se alimenta por un flujo de entrada de nuevas personas susceptibles, en las cuales entran la variable población, migración y también la variable conocimiento del VIH. El flujo de salida de este variable nivel es infección, que básicamente es la suma de las tasas en las cuales se puede contagiar, la tasa de transmisión sexual, la tasa de transmisión vertical, la tasa de transmisión sanguínea, y estas a su vez, como la tasa de transmisión sexual se ve afectada por la variable de contactos sexuales y también el nivel de la carga comunitaria. La siguiente variable de nivel es personas infectadas asintomáticas, que son, como se mencionó, son personas que tienen el virus pero no han sido diagnosticadas. Y el flujo de salida de esta variable nivel es diagnósticos, que serían las personas infectadas, diagnosticadas, que ya han sido diagnosticadas. No entraría la variable el tiempo del diagnóstico, y también sería afectado por la variable de pruebas VIH realizadas, que a su vez esta tiene relación con el gasto en el programa de VIH. Continuando con el flujo de salida de la variable de, continuando con la variable de personas diagnosticadas, su flujo de salida es el inicio de tratamiento, en el cual ingresan las variables afectan es el tiempo de inicio de tratamiento, y también acá sería la cantidad de diagnosticados.
Y la siguiente variable nivel sería las personas en tratamiento antirretroviral, que se tiene de flujo de salida la progresión del SIDA, en la cual la variable que afectan es el tiempo de progresión del SIDA, que está afectado a su vez por la vulnerabilidad inmunológica, y en la variable personas en tratamiento antirretroviral tiene otro flujo de salida, que es el desarrollo de resiliencia, en la cual, según afectan las variables de resistencia a los antirretrovirales, que esta variable también afecta a la efectividad del tratamiento, que afecta al flujo de salida por progresión del SIDA. La siguiente variable inicial es personas en fase de SIDA, que son personas que ya han pasado la etapa del VIH, y en la cual tiene flujo de salida los fallecimientos por SIDA, que está afectada por la variable de tiempo de supervivencia con SIDA. Y continúa con la variable personas fallecidas con SIDA, que no presenta flujo de salida, y de igual manera que la variable resistencia a antirretrovirales, que tampoco presenta flujo de salida. Sería todo. Esta presentación última muestra más bien la manera como no hay que hacer un Forrester. Yo les mencionaba de que un diagrama Forrester es un conjunto de eslabones, en la cual está compuesto por un nivel, dos flujos y nubes al costado, ¿no? Y que se juntan a través del aprovisionamiento de información que se dan los niveles hacia variables auxiliares o directamente a flujos en el cálculo de flujos, ¿no? Las variables auxiliares son para el cálculo intermedio. Ahora, esta sí es una secuenciación de cálculo. Allá los que han hecho esto dicen esto, yo calculo de acá, acá, así de simple. Pero no es la descripción de un fenómeno social. Es un fenómeno social, no solamente en términos de salud, sino se involucra una serie de aspectos en los cuales hay aumento, reducción, de factores que hay que identificar. Profesor, no se le escucha bien, profesor. ¿Me escucha? Ahora sí, profesor, no se le escuchaba antes. No, lo que pasa es que China está haciendo pasear a los helicópteros por mi zona. No sé por qué. Como hay nuevo premier, ¿no? Nuevo Consejo de Ministros. No sé, hay paro, ¿qué será? ¿Por qué los helicópteros? Y pasan por mi casa. O sea, peinan mi casa. Bueno, yo decía, esto es lo que no hay que hacer. Hay que mirar digamos, los fenómenos como conjunto de aspectos característicos en la cual esté vinculado a los diversos aspectos o temas, sean cercanos o lejanos. No solamente el que me muestre usted un cálculo de cómo está evolucionando los valores de un nivel que, digamos, proveen los elementos de entrada a otro nivel a través de un flujo determinado. No se hace eso. Entonces acá, sí, solamente es cálculo de las personas, de cuántos están pasando de una condición a otra. Y lo que se tiene que hacer es, hay factores económicos, hay factores culturales, hay factores médicos, farmacéuticos, que tienen que estar incorporados. Y hay que separar en eslabones Ahora, hay muchas cosas que no son variables, ¿no? Conducta de riesgo, ¿no? Estigma social, son conceptos que pueden ser que puede permitir una explicación psicológica, circunstancial de los casos que se dan, puede ser, pero no son pues variables generales en la cual se pueda decir. En todo caso, habría que ponerlos en términos de variables que acumulan un valor determinado, ¿no? Vulnerabilidad inmunológica. Eso es el caso de alguien, ¿no? O quizás se puede calificar así cierta zona, ¿no?
zonas que no hay vulnerabilidad inmunológica y las que sí tienen vulnerabilidad inmunológica. Eso es, claro, bueno, esto es un tema que tienen que pensar. Yo les pido que vean las grabaciones de la clase en la cual he explicado tanto el causal como el Forrester, ya para que no haya problema. Yo voy a dar otra oportunidad a la siguiente semana, para que la siguiente semana. Las explicaciones van a ser más breves, en términos de no mucho rollo con el tema de variables, sino el causal rápidamente y luego el Forrester. No sé si tienen ustedes alguna pregunta. Bien, entonces nos encontramos el día... perdón, Lucho. Sí, para esta próxima mejora, profesor, igual presentamos un informe que se tiene que subir hasta el sábado del mediodía. Igual, es como si no hubiera existido esta semana. ¿Ya? Van a volver a presentar video, en fin. Y los que no pudieron presentar, el grupo 1 y 2 me parece, lo podrán hacer, ¿ya? Lo podrán hacer. Bien, de todas maneras, les voy a, esperamos para la otra semana, no hay problema. Lenin, dime. Profesor, yo tenía una duda, disculpe. En el caso bueno, en mi caso del que estoy trabajando de feminicidio, usted dijo que debemos considerar cosas más generales, no muy particulares. Por ejemplo, ¿no? En el caso de que los casos de feminicidio aumentan debido a que las personas consumen mayor alcohol, sería un caso muy específico. No, ¿dónde dice eso? ¿Dónde ha sacado eso? Lo que pasa es que yo puedo explicar los casos que se producen de feminicidio asociados al consumo de alcohol, porque la gente que está tomada de alcohol puede excederse o puede perder los papeles y matar a alguien, ¿correcto? Pero es una asociación general de que en cierta zona donde se consume más alcohol hay más feminicidio. Es una cosa distinta a lo que te estoy hablando primero y segundo. Si tú asocias socialmente que la zona, digamos, de Huancayo, donde se consume más alcohol, hay más feminicidio que la zona, digamos, de la punta, donde se consume bajo nivel de alcohol, porque hay menos. Si hay una asociación de comportamiento social relacionado a algo y tienes ese dato, lo colocas. Pero no por la explicación de un caso en particular. Ok, entonces tenía que hacer una aclaración de que, por ejemplo, en esa zona de Huancayo que se consume mayor alcohol, hay mayor registro de casos de feminicidio. Por caso de alcohol, por situación de alcohol. Exacto. No, es que no porque haya más alcohólicos, necesariamente hay más casos de feminicidio por alcoholismo. Eso lo tienes que estudiar, lo tienes que ver. No es que tú lo supones. Ahora, Bueno, se supone que hay registros, ¿no? O sea que... Eso se tiene que mostrar así, o sea, de cuál es la correspondencia y su explicación social. Explicación social, no individual, que es el caso último, ese patético en ese sentido. Está explicando la situación en particular. Un enfermo de una persona que no se cuida, no sé, no tiene relaciones sexuales no protegidas, entonces va a tener el SIDA, ¿no? Y eso incrementa el número de gente con SIDA, correcto. Y en fin, están haciendo una sucesión de temas que no debe ser así, sino cuáles son los factores sociales globales que dan cuenta de una situación, de un fenómeno que yo quiero explicar. Usted no puede escalar de lo particular que hemos observado a una acepción general, sino que tienen que observar el comportamiento social general para ver sobre qué base se puede estar explicando a partir de... Ahora, para los casos de ustedes, hay estudios hechos socialmente, pero incluyen más elementos que solamente digamos, el tema ahí particular.
el SIDA no se explica por el SIDA, ¿no? El feminicidio no se explica por el feminicidio en sí, ¿correcto? Porque se denuncia, no se denuncia, ¿no? ¿Eso qué tiene que ver? Está relacionado, por supuesto, hay registro al respecto, pero es por otros factores que se van a producir este desarrollo del fenómeno que sube y que baja, por otros factores, más allá del SIDA mismo. El SIDA puede ser, o el feminicidio puede ser la expresión de un factor, de un fenómeno social global más general. Ese es el fenómeno que yo quiero que usted me muestre, donde posiblemente una variable tiene que ver la cantidad de feminicidios. Ok, profesor, entendido. Nos encontramos entonces la próxima semana. Suerte.